Hola, mi nombre es Jorlis, bienvenidos a mi canal y en el video de hoy, chicos, vamos con la cuarta parte de esta serie de videos que llamé Mi Camino hacia la Fibromialgia, y realmente quiero aprovechar antes de comenzar el video para agradecerles todo el apoyo que me han dado, sus mensajes de cariño, de verdad que me llenan muchísimo. Realmente esto ha sido para mí como una especie de terapia y me ha ayudado muchísimo. Ustedes no se imaginan pues lo bien que me siento de haber hablado y de haber sacado todo eso que me hacía tanto daño, y obviamente que ustedes lo recibieran de tan buena forma. Además que los que se sienten identificados digan: oye, Jorlis, me hiciste abrir los ojos, mira, me he dado cuenta, o sea, he recibido tantos mensajes de ese tipo: mira, me he dado cuenta que sí, a mí me pasó algo similar, y de verdad que eso llena muchísimo, sentir que de alguna manera mi experiencia los está ayudando a ustedes a ver pues lo que ha pasado en su vida, a hacer conciencia y a empezar a trabajar las cosas de la manera correcta. Y bueno, ya no le voy a dar más vueltas al asunto porque este punto para mí es bastante difícil, aunque me siento bastante tranquila, aunque realmente siento que las cosas ya han ido pasando o las he ido superando. Igual obviamente es un tema para mí doloroso, pero bueno, voy a tratar de hacerlo, digamos, lo más controlada posible, porque siento que ya estoy en otro punto, ¿no? Siento que sí, eso. Hace unos meses atrás no podía ni siquiera pensar en este tema sin llorar, y hoy poderlo hablar con ustedes y hacerlo de manera tranquila, o por lo menos ahora que lo estoy comenzando a conversar, sentirme tranquila, realmente siento que es un gran avance. Y bueno, vamos a comenzar. Recordemos que, quedamos en el tema de la universidad, luego, me gradué y toda esta cosa, pero les dije que en ese trayecto sucedieron algunos eventos. Uno de los más difíciles, sin duda, fue el fallecimiento de mi madre. Fue algo realmente duro, de verdad. Aparte que yo tenía un apego muy grande con ella, realmente los apegos son una cosa que hace muchísimo daño. Luego hablaremos de este tema, pero el hecho es que sí, yo estaba muy apegada a ella porque, bueno, muchas razones. Evidentemente crecí sola con ella, no tenía más nadie, era mi todo, pues. Entonces sí, era un apego muy grande, y en el momento en que ella enfermó, porque, bueno, más o menos las cosas ocurrieron así. Ella era una persona bastante avanzada de edad, era una viejita, pues. Y tenía problemas de salud, como todos, propios de la edad: diabetes, hipertensión, artritis, otra serie de cosas, cosas pues que, achaques, como le decimos en mi país, ¿no? Achaques de la edad. Y bueno, evidentemente llega un momento en que tu cuerpo, con los años y con tantas cosas, empieza, digamos, a dejar de funcionar de la manera correcta. En el caso de ella, los riñones se dañaron muchísimo, pero no hubo manera de hacer algún tipo de diálisis o algo para, digamos, recuperarla, porque a su edad no era la mejor opción. Y recuerdo que la nefróloga me dijo que: mira, Jorlis, ya está muy dañado, yo te pudiera ofrecer la opción de diálisis, pero es un proceso largo, es un proceso doloroso. Ella tendría que hacerse por lo menos 4 sesiones a la semana. Sería pasar la mitad de cada uno de esos días en la clínica, y es algo doloroso y no creo que deba someterlo por su edad tan avanzada. Y bueno, incluso me dijo, hay personas muy jóvenes que no resisten las diálisis. Ella a su edad, de verdad. Entonces eso fue para mí como pensar, o sea, nada que hacer. No hay nada que hacer, se me va a morir la vieja. Y entré en un estado de desesperación, de angustia. Y quizás uno piensa, bueno, sabías que iba a pasar, había que prepararse, pero mira, yo lo pensé muchísimo. Yo dije, sí, iba a pasar, y traté de mentalizarme y de entender que el ciclo de la vida, que era una persona que ya estaba muy cansada, su cuerpo estaba deteriorado, había vivido muchos años.
uno trata, pues, ¿entiendes? De internalizar todo eso, pero discúlpame, o sea, nunca estamos preparados para un golpe como ese, nunca. Ella vivía con una hija de ella y yo vivía aparte, ustedes saben, porque ella, bueno, ella se quedó en el pueblo, luego ella enfermó un poco más, se tuvo que venir a la ciudad, pero ella vivía con su familia, yo no podía estar allí porque digamos que su familia no me tenía muy buena cosa porque, bueno, ella me crió, yo no era su hija y eso les causaba un poquito de, no sé, de rabia quizás, no sé, realmente no, de celos tal vez, realmente no sé, ¿no? Yo era una niña, ellos eran unos adultos y ahora yo de adulta son actitudes que no puedo comprender porque digo, o sea, yo era una niña. O sea, yo simplemente me sentía amada y me sentía feliz por estar con esta persona y no podía entender cómo a ellos les causaba tanta rabia todo esto. Pero bueno, fueron cosas que pasaron y ya. El hecho es que yo vivía aparte, pero nos veíamos muy frecuentemente. A veces a mí se me dificultaba un poquito por el tema de la universidad. Más sin embargo, siempre traté de sacar un tiempito para estar con ella. Y cuando ella cayó ya en cama, había que asearla, había que hacerle todas sus cosas. Ella estuvo 3 meses aproximadamente en ese estado bastante fuerte, ¿no? Bastante duro. El día que ella parte de este mundo, yo no estaba, y eso es una cosa que a mí me duele, pues. Me duele saber que yo no estuve allí justo en el momento en el que ella dio su último respiro. Eso es algo que a mí me dolió y incluso siento que aún me duele. Creo que es algo que debo seguir trabajando porque, bueno, no podía estar allí, no pude, o sea, uno no es adivino realmente, ¿no? Para saber cuándo van a suceder las cosas. El hecho es que yo recuerdo que estaba haciendo intensivo en la universidad. Pude, pues gracias a Dios, había trabajado unos mesecitos antes y había logrado reunir una platica porque el intensivo era pago. Pude pagar los créditos para hacer ese intensivo que quería, digamos, porque ustedes ya saben, ¿no? Que en la carrera a mí me tocaba ver poquitas materias, entonces para mí hacer un intensivo era como wow, avanzar una materia más y obviamente me gustaba hacerlo, intentaba hacerlo. Entonces, bueno, estaba yo haciendo intensivo de una materia, recuerdo, que se llama Sistema de Potencia. Y eran dos ejercicios nada más, cada uno valía 50 puntos. Recuerdo que esos exámenes de esa materia eran extremadamente largos, porque los ejercicios eran muy largos. Y tú podías pasar 4 o 5 horas en un examen. Entonces, recuerdo que el examen comenzó bien temprano. Incluso nos permitían comprar algo para comer y continuar el examen. Eran muy largos, de verdad. Recuerdo que ese día eran como las 3, 4 de la tarde más o menos y yo estaba haciendo mi examen normal y llegó un momento en el que, o sea, ya estaba terminando el primer ejercicio y empecé a sentir un dolor en el pecho. Empecé a sentir como que me faltaba el aire. Las manos me temblaban y era como que algo me estaba asfixiando, era como que algo me estaba presionando el pecho al punto que me cortaba la respiración y las manos me temblaban. En el puesto delante de mí estaba un gran amigo con el que siempre estudiaba y nos apoyábamos y nos ayudábamos muchísimo en la universidad. Con él de verdad conté muchísimo, me ayudó bastante. Y recuerdo que le dije, mira, o sea, me medio incliné y le dije, me siento mal. O sea, me siento mal, así, bien bajito. Obviamente para que nadie escuchara, ni el profesor ni nadie. Y él se echó así hacia atrás y me dijo, ¿qué tienes? No puedo respirar, me duele el pecho. Cálmate, ¿cómo vas con el examen? Hice un ejercicio, le dije, bueno, tienes que hacer el... No puedo, le dije, no puedo hacer el otro. No podía, es que no podía. Me levanté, entregué el examen, o sea... Yo estaba segura que el ejercicio que había hecho estaba bien y que ahí tenía 50 puntos, pero no tenía fuerzas, me dolía mucho el pecho, no podía respirar, estaba angustiada, me sentía angustiada y no pude terminar, no pude hacer el otro ejercicio. Entregué mi examen, me levanté, caminé un ratico por la universidad esperando que se me pasara el malestar, salí de la universidad, tomé un autobús, ya eran casi las 5 de la tarde o 5:30, algo así. Me siento en el autobús arranca y voy como voy con esa pesadez, con esa cosa. Y cuando iba en el autobús recibo la llamada de una persona y me dice, Yorlis, mamá se fue.
Yo respiré profundo y le dije, ¿cómo que se fue? Sí, Yorlis, ya, mamá acaba de fallecer. Miren, yo me bajé, no recuerdo por qué, no sé por qué me bajé del autobús. O sea, todavía no puedo entender por qué me bajé del autobús. Me bajé del autobús en plena calle, ahí me quedé parada llorando. Empecé a llorar. Después tuve que tomar otro autobús, o sea, esto fue una cosa muy loca. Iba llorando todo el camino hasta llegar a la casa. Llegué a la casa, a casa de mi papá. Estaba mi hermano allí y mi hermano tenía carro y le dije a mi hermano cuando me vio, obviamente me abrazó, un hermano que me apoya muchísimo, al que quiero enormemente, me dijo, vamos, yo te llevo. Cuando yo llegué a casa de mi mamá, estaba en el cuarto, en la cama, aún calientica. Recuerdo que me acosté a su lado y la abracé y la besé y le pregunté por qué. Le pregunté por qué se fue sin despedirse de mí. Y fue duro porque, o sea, sentir que o sea, yo sentí que ese dolor en el pecho era su manera de decirme que se estaba yendo. Y me duele pensar que entró en desesperación en ese momento. ¿Por qué? Porque mi mamá, cuando cayó en cama, me decía, hija, dame algo para pararme de esta cama. Yo no me quiero morir, me decía. Y yo le decía, viejita, con un nudo en la garganta, porque obviamente no quería llorar delante de ella, aunque hubo una oportunidad en que sí, bueno, ya les voy a contar, pero yo intentaba no llorar delante de ella y cuando ella me decía que le diera algo, yo le daba pastillas, cualquiera, una pastillita, las pastillas que le mandaban para los dolores, hasta vitamina C, o sea, ese tipo de pastillas que eran para otras cosas, que se las recetaba el doctor, pues cuando yo se las daba, yo les decía, bueno, viejita, ¿para qué tú crees que es la pastillita? Obviamente yo sabía que no, eso no la iba a levantar, eso simplemente le aliviaba pues los síntomas, los dolores y todo esto. Y a mí se me hacía un nudo en la garganta porque le mentía, pero ¿qué le podía decir? ¿Qué le podía decir? Ella se desmejoró mucho porque sus riñones ya no funcionaban, entonces no podía, obviamente, hacer sus necesidades y no se intoxicó, pues digamos se contaminó y poco a poco fue perdiendo también, ¿no?, la capacidad de reconocer, de hablar coherentemente, y eso para mí fue muy duro porque yo iba a verla y sentir que no sabía quién era yo, o sea, que ella no sabía quién era yo, me dolía. Porque no podía entender cómo una persona que me amaba tanto se había olvidado de mí. Pero yo, o sea, es una cosa muy rara, porque yo por otra parte pensaba, ella en su corazón me siente, ella, su memoria no me recuerda, pero yo sé que su amor sigue estando allí. Eso era lo que yo pensaba. Era como mi manera de entender, ¿no? Y de darme un poquito de ánimos. Porque mi mamá me amó a mí. Y estas fueron sus palabras y creo que fue la primera y la única, creo también. La única vez que yo lloré delante de ella, porque yo me sentía mal, porque ella estaba enferma y no podíamos estar mucho tiempo juntas porque yo vivía en otra casa y la universidad y, o sea, tantas cosas, ¿no?, que a uno lo agobian, que a uno lo llenan, lo cargan, pues. Entonces yo, en una de las visitas, me sentía un poco triste, me sentía sola, porque mi único apoyo en la vida fue ella siempre, pues. Entonces no estaba viviendo con ella estaba un poco cerca, pues ya no estaba por lo menos en el pueblo. Pero cuando yo iba a la casa donde ella vivía me trataban mal, me hacían caras, o sea,
empezaban a decir indirectas y cosas, y bueno, cosas. Entonces yo ese día me sentía así tan mal de ánimos al saberla enferma, que no podía hacer nada, que no era bien recibida en esa casa donde ella vivía, que, o sea, era una situación tan dura para mí. Yo me sentía mal y yo llegué ese día, la abracé. ¿Y qué pasó, mi hija? ¿Qué pasó? Me decía, nada, viejita, las cosas, la universidad. Y cónchale, que vengo para acá a verte y a veces me siento mal. Y me limpió las lágrimas y me dijo, mija, no se preocupe, que yo sé cómo son las cosas. Y lo que pasa es que ellos no pueden soportar que yo a ti te amo más que a nadie en este mundo. Y cuando mi mamá me dijo eso, mira, no pude sino ponerme a llorar, no pude decir palabras. Eso me llegó aquí, al corazón, eso me llegó al alma. Y de verdad, a veces pienso que, a veces no, he pensado, pues, quizás pude haber hecho más por ella o que me habría gustado, ¿no? Tener la capacidad o eso de poder hacer más por ella. Yo soñaba tanto con el día de graduarme, que ella estuviera allí. Yo soñaba tanto con eso. Ponerle la medalla. Decirle gracias, vieja, porque esto lo logré gracias a ti. Tenía tantas ganas de decirle eso un día, pero no se pudo. Su cuerpito no aguantó. Se tuvo que ir. Y yo pensé que iba a poder hablar más calmada, pero ya ven, es mi mamá. Y bueno, así como me ven, esto fue un dolor que a mí me acompañó por muchos años. Muchos. Yo tuve un duelo mal llevado durante 10 años. ¿Y saben por qué? Porque tenía miedo de olvidarla. Yo tenía miedo de olvidar su cara porque de ella no me quedó fotografía. Conservo una en blanco y negro, viejita, así casi, ustedes saben, ¿no? Casi que ni se ve. Pero fotos así de ella o de nosotras o de... No, ella era una persona que no le gustaba que le tomaran fotografías. Entonces yo tenía tanto miedo, pero tanto a olvidar su cara, a olvidar el tono de su voz, a olvidar su olor, que incluso recuerdo que durante mucho tiempo dormía con un vestido de ella, porque sentía pues que aún tenía su olor. Yo estaba, no sé, era una cosa, era como, no quería dejarla ir, eso era lo que sucedía, yo quería sentir y quería que siguiera allí conmigo, y o sea, era una cosa, yo estaba como obsesionada con eso, ¿no? Y fueron 10 años de cargarme de ese sentimiento, de no soltarla. Soñé con ella un par de veces y que más que sueños me parecieron apariciones, porque era tan real, era tan... Sí, era como que se me aparecía y como para darme un mensaje, como... Era, creo que su manera de decirme que la soltara, que necesitaba descansar, porque siento que yo no la dejé descansar todos esos años con tanto llorarla, porque lloraba todos los días. Recuerdo que cuando yo empecé con la dermatitis que generalizada, que fue un síntoma que me dio cuando ella tenía un mes de ella haber fallecido, a mí me dio una dermatitis en todo el cuerpo se me brotó, el cuero cabelludo, me salían con costras así,
era como que me arrancaba otro pedazo de piel. Era horrible, todo me picaba, yo me puse, o sea, fue una cosa horrible y fui a muchos médicos y los médicos no encontraban razón. Luego, al mes, como les digo, que aparecen todos estos síntomas, yo justamente consigo un empleo a tiempo completo, muchísimo mejor, donde iba a ganar mejor dinero y más sin embargo igual, todo lo que ganaba se me iba en análisis médicos, en exámenes, en tratamientos, en consultas y todo estaba bien, pero mi piel cada vez se ponía peor. Y un día, yo no sé por qué, no sé si fue la misma desesperación, yo llamé a mi ginecólogo, que es una persona con la que tenía bastante confianza, porque tenía mucho tiempo tratándome con él y bueno, había como un tipo de amistad. Y desesperada lo llamé porque yo estaba mal, yo me sentía mal, yo sentía que no avanzaba, que no salía de eso, que cada día caía más, que cada día me sentía peor. Y él me dijo, mira, Yorlis, cálmate, estás ansiosa. Me dio el nombre de un médico, amigo de él, un médico internista. Anda con este doctor, dile que yo te recomendé, yo estoy segura que él te puede ayudar. Y bueno, al día siguiente me fui al consultorio y bueno, nada, el doctor empezó con una consulta normal, haciéndome preguntas, que cómo has estado, qué ha pasado. Porque también tenía fuerte, aunque ya venía con una gastritis, en ese mes eso me explotó de una manera que yo hasta el agua la devolvía. O sea, a mí nada se me mantenía en el estómago, me puse hiper flaca. Yo siempre fui flaca, bueno, ahí estaba que me desaparecía, de verdad, o sea, era una cosa extrema. Entonces tenía lo de la gastritis full, lo de esa dermatitis, yo me estaba volviendo loca. Yo sentía que no iba a poder, que todo se estaba derrumbando, que entonces yo de verdad estaba desesperada por conseguir respuestas. Y bueno, este doctor empezó a hacerme preguntas, que cómo estaba, yo le empecé a explicar todos los síntomas que venía arrastrando, incluso lo del eczema que había presentado hace años, pero que la dermatitis que tenía en ese momento ni se comparaba con aquello, o sea, porque era todo el cuerpo, me picaba, me brotaba, todo lo tenía brotado, el cuero cabelludo era horrible. Entonces él digamos que no se concentró tanto en esos síntomas que yo le estaba diciendo. Sí me chequeó, obviamente, me pasa, siéntate, me chequeó todo. Me sentó nuevamente y simplemente se dedicó a hablar conmigo. Cuéntame, ¿qué haces? Trabajo, estudio, ¿qué tal tu alimentación? Y yo, bueno, ahí más o menos, porque como en la universidad, a veces como fuera de horario, por el trabajo y la cosa, explicándole más o menos allí todo. Y él, ok, ¿y con quién vives? Y, o sea, una serie de preguntas así como, y yo al principio como que, bueno, o sea, no le veía sentido, ¿no? A sus preguntas con lo que realmente yo estaba presentando. Pero él me explicó que algo había cambiado en mi metabolismo, que mi cuerpo estaba reaccionando de esa manera. Algo tenía que haber pasado en mi vida para que obviamente hubiera ese cambio, ¿no? Tan fuerte en mí. Entonces ahí fue que yo caí en cuenta y le dije, bueno, doctor, sí, pasó algo. Mi mamá falleció hace poco y él, ok. Recuerdo que dijo bingo. Realmente fue como encontrar, ¿no? O sea, encontrar la razón de todo aquello fue por un momento un calmante. Fue entender de dónde venía todo aquello y por qué los médicos no encontraban pues cómo sanarme. Y bueno, él empezó a preguntarme ciertas cosas, me preguntó que cuántas veces iba al cementerio o había ido al cementerio desde ese momento y creo que ahí fue también que caí en cuenta que iba todos los días al cementerio y cada día era como volver a sepultarla, era como revivir ese momento, era realmente hacerme mucho daño. No sé por qué, o sea, es que realmente no supe manejar todo aquello, o sea, a mí se me fue totalmente de las manos, era tan grande mi apego con ella, eran tan grandes mis ganas de que ella no se fuera, que yo hacía todo para mantenerla presente, viva y sin entender, ¿no? Que viva siempre va a estar en mis recuerdos, que tuve una vida maravillosa gracias a ella, o sea, ella fue simplemente estupenda. No había manera de que yo pudiera olvidar eso, pero yo
tenía el temor y me obligaba a hacer esas cosas y yo tenía que ir al cementerio, yo tenía, o sea, era una cosa y no había un día que no la llorara y no había un día que no recordara alguna anécdota, y no es que esté mal del todo, ¿no? Yo ahorita actualmente de vez en cuando recuerdo cosas, pero las recuerdo de otra manera, me río de cosas que ella habitualmente hacía, pues, y lo recuerdo y lo que hago es eso, reírme, claro, me da un poco de nostalgia, ¿no? Pero ya no es ese dolor así desgarrador que yo sentía y que tenía que llorar cada vez que me acordaba de ella. No, ya no es de esa manera. Yo en ese momento comencé a trabajarlo, ¿no? Un poco y mejoré. A mí se me desapareció la dermatitis y se me controló la gastritis cuando yo dejé de visitar el cementerio y dejé de llorar tanto. No fue que la dejé de llorar totalmente, sí, siempre estuve cargando con ese duelo, con esa ausencia, o sea, no sé, es que no sé cómo explicarles qué era eso que yo sentía y que cargaba. El hecho es que sí, evidentemente me hizo mucho daño, pero el haber controlado un poco fue lo que hizo que mi dermatitis sanara sin tratamiento de ningún tipo. Simplemente dejar de ir al cementerio y dejar de llorar tanto, empezar a ocuparme en otras cosas y ya. Pero evidentemente el duelo siempre estuvo mal llevado por 10 años o poco más de 10 años, algo así. Me tocó buscar herramientas, digamos, para continuar, porque yo empecé a leer mucho sobre los duelos, a tratar de entender, pero sentía que me hacían falta herramientas. Allí fue cuando decidí certificarme como life coach, cosa que me ayudó muchísimo, porque tomé de allí herramientas que realmente, ¿no?, me ayudaron a canalizar algunas cosas. Evidentemente empecé con mis terapias con mi psicóloga y ahí más o menos empecé digamos, a manejar, ¿no?, un poco. No estaba totalmente clara en ciertas cosas y bueno, ya el resto de la historia será para el próximo video, porque si no, este va a ser súper, hiper largo, pero bueno, ya en este punto en el que yo, digamos, pasé tantos años, porque ok, con esa consulta con ese doctor entendí algunas cosas y mejoré algunas, pero la verdad es que durante muchos años no supe manejar el duelo, y cuando finalmente caigo en cuenta que es cuando llega el diagnóstico como tal de la fibromialgia, bueno, ahí hubieron otros eventos, pero como les digo, eso lo vamos a hablar en otro video. Espero de verdad que este testimonio también les ayude a ustedes a ver cuáles son esos duelos que no están trabajando, porque el duelo puede ser no solamente por pérdida, ¿no?, de un familiar o un ser querido, es también por pérdida de un trabajo, es por una mudanza, por pérdida de alguna propiedad. O sea, el duelo se puede presentar por muchísimas cosas. Espero que a ustedes esto los ayude, ¿no?, a canalizar si están pasando por una situación de duelo, a entender el daño que se pueden llegar a hacer y bueno, para que empiecen pues a canalizar todo eso de la manera correcta. Y bueno, mis amores, ya no tengo más nada que decir, solamente darles las gracias por apoyarme, por verme, por sus mensajitos de cariño, por supuesto. Y bueno, espero de verdad que este video les aporte algo. Si es así, me dejan los deditos arriba, se suscriben a mi canal, pues ya saben que con eso me ayudan muchísimo. Además de seguirme por todas mis redes sociales. Yo, como siempre, desde acá les envío montañas de buenas vibras y se me cuidan. Bye.